Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy hablaremos acerca de la lectura crítica. La lectura crítica abarca todas las facetas de la vida cotidiana. Leemos críticamente las prácticas sociales, los ambientes de la ciudad, los objetos, los discursos afectivos o las relaciones sociales. Es por ello que un lector crítico está alerta para ser defensor de los derechos de los ciudadanos. Conoce las necesidades de su comunidad. Por eso, hoy nuestra tarea es generar habilidades de lectura crítica y para ello es necesario realizar una alfabetización crítica. Pero, ¿qué entendemos por lectura crítica? ¿Cómo se genera? ¿Qué hay que tener en cuenta para entender un discurso? ¿Cuál es la función del maestro en la didáctica de la lectura crítica? Bien, creo que pediré ayuda del más allá. ¡Oh, sí! ¡Mis Literasi! Un momento, maestro. ¿Me necesitas? ¡Qué bueno que estés aquí! ¿Podrías aclararme algunas dudas que mis internautas tienen acerca de la lectura crítica? Como, por ejemplo, ¿qué es para ti la lectura crítica? Claro que sí, maestro. Leer críticamente es un proceso que exige el desarrollo de habilidades para identificar las intencionalidades del autor y así la ideología de un texto dentro de un contexto comunicativo. Para llegar a este grado de comprensión, se hace necesaria la aplicación de estrategias cognitivas donde se realice una reconstrucción mental, la cual exige la aplicación del proceso de cognición, el cual se demuestra cuando se es capaz de construir un modelo mental de un texto. Oh sí, o sea que la lectura crítica surge del ejercicio intelectual que presupone hacer inferencias, sean simples o complejas. Es decir, que las inferencias complejas dependen de las asociaciones entre los conocimientos que promueve el texto y los conocimientos del lector. Este diálogo entre los conocimientos del texto y los conocimientos del lector constituyen la lectura crítica, que es en sí un juego en el asombro de identificar las intencionalidades de lo leído. En este sentido, un lector crítico debe conocer el código de la lengua, es decir, sus aspectos morfológicos, fonológicos, sintácticos y léxicos. Utilizar diversas estrategias y recursos para comunicarse eficazmente. Dicho de otro modo, dominar recursos verbales y no verbales para favorecer el uso del lenguaje. Conocer las normas que rigen el uso social de las lenguas y, por último, saber comprender y expresar mensajes de forma correcta, coherente y eficaz. Pero, ¿qué hay que tener en cuenta para entender un discurso? Una lectura crítica del discurso supone entonces reflexionar sobre las ideas del autor, no aceptarlas sin antes discutirlas. Prestar atención cuidadosa a las diversas connotaciones de las palabras o de los enunciados, cuestionar, discrepar teorías, imprecisiones u opiniones contrarias, identificar puntos de vista, intenciones, distinguir posiciones y contrastarlas con otras alternativas. Es decir, reconoce los intereses que mueven al autor a construir su discurso junto con el contenido, la forma y tono que le da. Detecta la ironía, el sarcasmo, los dobles sentidos, la ambigüedad premeditada, la parodia o el escarnio. Reconoce el género discursivo, distingue la diversidad de voces convocadas o silenciadas, es decir, identifica las expresiones utilizadas, repetidas, recicladas o replicadas, evalúa la fiabilidad y
validez del texto, detectando incoherencias, imprecisiones, errores o contradicciones. En este sentido, el maestro primero orienta a los estudiantes a encarar los textos y dedica un tiempo en las clases al análisis de lo leído, con el fin de ayudar a entender lo que los textos callan. Esto lo puede hacer identificando quién es el autor del texto que lee, cuáles son las intencionalidades, cuál es su ideología. Puede hacerse preguntas como: ¿qué significa para mí este texto? ¿Qué dice explícitamente el discurso? ¿Qué ideas están subyacentes? ¿Cuál es el punto de vista y los presupuestos implícitos en el discurso? ¿Cuál es la intencionalidad del autor? ¿Cuál es mi opinión? ¿Comparto los razonamientos? ¿En qué difiero? También puede ser capaz de identificar los géneros textuales y los usos que se dan en el desarrollo de las disciplinas. Mis literacy. En este orden de ideas quisiera que me contaras un poco acerca del proceso que podríamos llevar a cabo para realizar una adecuada alfabetización crítica en el aula. Para desarrollar este proceso, el profesor puede realizar un análisis de estructuras textuales y posteriormente realizar una indagación crítica a partir de la lectura de las líneas, entre líneas y detrás de las líneas. Todo esto teniendo siempre presente el contexto para que el individuo interprete una situación comunicativa a partir de las ideologías, intereses e intencionalidades del autor del texto. Mis literacy. Oh, se ha ido. Como podemos ver, la lectura crítica exige poseer notables habilidades de procesamiento y muchos conocimientos como el vocabulario usado, las connotaciones que tiene, el valor sociolingüístico de las expresiones usadas y la estructura que adopta el género discursivo, solo por mencionar algunas. Eso ha sido todo por hoy. Espero que empecemos a generar habilidades de lectura crítica en nuestros estudiantes. Hasta una próxima oportunidad.